Si comentario con Claudia de Mendieta. Hay un marcado descenso en el número de contagios y de fallecimientos por coronavirus en México y en el mundo, y eso pues ha permitido que muchas autoridades pues ya den semáforo verde para cientos de actividades, las que estuvieron confinadas durante 2 años. Mi querida Claudia de Mendieta, todavía persiste un miedo a quitarnos el cubrebocas y a ir dejando muchas de las medidas que tomamos, especialmente cuando iniciaron los contagios por COVID-19. ¿Cómo retirar este miedo ante una epidemia que tal parece que está tomando otro rumbo en el mundo? Buenos días. Hola Luis, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Bueno, pues efectivamente los cubrebocas o las mascarillas, pues sin duda se convirtieron en un instrumento que ayudó a prevenir contagios en todo el mundo y de alguna forma se volvieron indispensables para poder movernos, ¿no? Al trabajo, a la escuela, en los medios de transporte, ¿no? Etcétera. Y bueno, eso obviamente fue dando lugar a que hubiera, en alguna forma, previniera más los contagios. Y bueno, conforme avanzó la vacunación, el virus fue cediendo y de alguna manera controlándose, ¿no? Aunque evidentemente aún no estamos fuera del problema, pues estamos muchísimo mejor que en cualquier otro momento. Y por lo tanto, pues eso ha permitido que se relajen las medidas. Entre ellas, ya no hay esta restricción tan marcada de usar el cubrebocas incluso en espacios abiertos. Sin embargo, Luis, algunas personas prefieren seguir usando los cubrebocas por factores que van más allá de lo que es la seguridad sanitaria, digamos, ¿no? Y a esto, fíjate que se le ha denominado ya como un fenómeno, pues, el síndrome de la cara vacía, ¿no? ¿Qué es el síndrome de la cara vacía según estas tendencias, ¿no? Se le llama a una especie de miedo o fobia que se caracteriza por la sensación de inseguridad que se genera en la persona al dejar al descubierto su rostro, ¿no? En este caso, pues por dejar de usar la mascarilla, ¿no? Y bueno, puede tener dos orígenes diferentes, ¿no? Por un lado, el miedo a mostrarse a los demás y la fobia a contagiarse, ¿no? Y bueno, es que el cubrebocas, al cubrir la mitad del rostro, pues oculta cosas de tu cara, ¿no? Como ciertas imperfecciones, como el acné o las arrugas o los lunares, o si no estás maquillada, o si eres hombre y no te rasuraste, ¿no? Y entonces, a algunas personas esto les ha podido dar seguridad o cierta facilidad. Por ejemplo, se ha visto que en adolescentes, ciertos adolescentes a lo mejor con acné, pues les ha venido muy bien tener el cubrebocas o en otros casos para mantener cierto anonimato en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, por eso va más allá de una cuestión sanitaria, ¿no? El que las personas lo quieren seguir usando puede estar relacionado con esto, o bien con un miedo y una ansiedad importante de que aunque ya no haya elementos objetivos tan marcados como en el pasado de poderse contagiar, la persona sin el cubrebocas se siente inseguro. Este síndrome de la cara vacía afecta sobre todo a personas muy jóvenes, según algunos reportes que fui leyendo, porque están en esta etapa de crecimiento personal, físico, ¿no? Aspecto en que pues sufren como muchos cambios, ¿no? Estar sin el cubrebocas los puede hacer sentir inseguros o algunas personas, como decía, generarles miedo al contagio, ¿no? Como de alguna manera querer seguir usándolo por protección, pero más que por protección objetiva, por miedo y ansiedad. Por eso hablaba yo de que puede haber como algunos elementos fóbicos, ¿no? Entonces, ese temor muchas veces se convierte en obsesión y como un poco intenso que puede generarse el miedo al contagio, aunque decía, ya no hay elementos tan objetivos, y que bueno, no solamente pasa en adolescentes, también puede pasar en adultos, ¿no? Decía, sí, se acentúa en adolescentes por este asunto de los cambios físicos y la baja autoestima, pero también ocurre en adultos que tienen miedo al contagio, ¿no?
Entonces, no es un trastorno mental, tampoco se presenta como síntomas específicos o concretos que estén ya tipificados en los manuales diagnósticos, por supuesto que no, solamente es un fenómeno que se está observando en la sociedad y que está englobando estos síntomas que tienen que ver con ansiedad, miedo al contagio o miedo a verse descubierto por alguna inseguridad previa, ¿no? Ahora, si eso nos está pasando, porque, a ver, quiero aquí hacer una distinción, Luis. No es lo Sí. mismo decir, yo no voy a dejar de usar el cubrebocas porque me siento más protegida y segura todavía hasta que no realmente estemos en una situación endémica o incluso en una situación endémica, ¿no? O sea, yo he escuchado a mucha gente que dice, pues yo ya aprendí a usar el cubrebocas, me siento cómodo y lo seguiré usando, sobre todo en situaciones estacionales donde hay más gripes o influenza o demás, ¿no? Y la verdad es que cada quien esto lo vive diferente y piensa distinto, pero a mí me parece buena idea, ¿no? O sea, yo creo que en ciertos momentos donde haya más gripes o algunos tipos de coronavirus o algunos tipos de influenza, creo que es buena idea protegernos porque de hecho se vio epidemiológicamente que descendieron los índices de ciertos tipos de gripes a partir del uso del cubrebocas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es decir, yo lo voy a seguir usando por protección, pero no siento ansiedad, no siento miedo, si me lo tuve que quitar en un lugar, no entré en un estado ansiógeno, eso es otra cosa. Pero si tengo mucho miedo o inseguridad o no me puedo mover socialmente si no tengo el cubrebocas porque me da pena que me vean o siento mucha ansiedad fóbica, ¿no? O sea, que aumenta mucho el grado de ansiedad y se vuelve un poco obsesivo por el miedo al contagio cuando ya no estamos en esa situación de hace 2 años, ¿no? Pues es importante revisar qué me está pasando, por qué me está pasando eso y es importante, las personas que están alrededor de alguien que está viviendo esto, que no lo obliguen a dejar de usar el cubrebocas, ¿no? Es un proceso, la persona decidirá cómo y cuándo lo podrá hacer gradualmente cuando sienta la necesidad de hacerlo, ¿no? Y prestar atención a estas emociones, a ver, ¿por qué siento ansiedad? ¿Qué tan objetivo es? ¿Qué tan realista es que me pueda contagiar si no tengo la mascarilla en un lugar abierto? ¿O qué probabilidades hay de contagio en este momento de acuerdo a las estadísticas y a los índices que tenemos, ¿no? Eh, entonces, creo que es importante también entender que son procesos de readaptación, Luis. No a todas las personas nos afectan las cosas de la misma manera. Estamos en una transición entre lo fuerte de la pandemia, todos los picos que tuvimos, ahora la relajación de las medidas, pues hace que tengamos que como readaptarnos, ¿no? Los niños a partir de, creo que el 11 de mayo, van a regresar a clases presenciales los que aún siguen en línea, ya sin ninguna excepción, todos estarán en presencial, y eso implica, pues, para algunas personas hacer ajustes porque no lo habían hecho, para otras, pues, implica el cuidado o dejar estos cuidados del lavado de manos tan frecuente o quitarse el cubrebocas en ciertos espacios, que es algo que, pues, finalmente, si lo piensan, estuvimos 2 años y adquirimos estos hábitos y de repente tener que dejarlos, no para todos es tan sencillo. Habrá quienes se hayan quitado el cubrebocas felizmente y quisieran hacer la quema del cubrebocas, ¿no? Pero hay gente que no se siente así porque aprendió estos patrones asociados con miedo o riesgos y entonces les costará un poco más de trabajo adaptarse. Y entonces, bueno, también como respetar estos procesos de adaptación Claro. y yo creo que este famoso síndrome de la cara vacía también es un asunto transitorio, porque también creo que no es lo mismo usar un cubrebocas cuando todo mundo lo tiene que usarlo cuando todo mundo ya se lo quitó, ¿no? Como que tiene implicaciones como de interacción social diferentes. Entonces, en algún momento, las personas que están presentando este síndrome de la cara vacía, pues van a tener que irlo dejando gradualmente, ¿no? Es parte como de un proceso de adaptación. Y lo más importante es que yo identifique qué me está pasando, ¿no? Estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo miedo, hay gente que ya regresó hace mucho tiempo a su vida más o menos normal, a salir y a hacer su vida cotidiana, pero también hay gente que todavía no se integra 100% a las actividades cotidianas como antes, y ahora parece que cada vez estamos más cerca de poder hacerlo, y entonces eso también puede generar ansiedad en algunos casos, ¿no?
creo que es importante identificar estos elementos de qué tengo que hacer todavía y qué no. A mí me parece, Luis, que, y bueno, no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece que si bien es cierto que ya estamos con muchos menores contagios, con mucho menos fallecimientos por el COVID, me parece que todavía es importante cuidarnos, que a lo mejor hay cosas que ya podemos relajar, como quitarnos el cubrebocas si así lo deseamos en lugares abiertos, pero que a lo mejor en ciertos lugares cerrados todavía sería buena idea mantener el hábito un tiempo, seguir con el cuidado del lavado de manos, no estar en situaciones muy conglomeradas, porque yo creo que si bien estamos en un panorama mucho más optimista, mucho más tranquilizador, tampoco estamos libres de COVID o inmunizados, ¿no? Por ahí leía una nota de Bill Gates que decía que para él existe la probabilidad, no dio ningún dato científico ni nada, simplemente por la evolución de las cosas, podía haber una variante de coronavirus más compleja, digamos, que las anteriores, pues por las mutaciones, ¿no? No lo sé, ¿no? Yo prefiero pensar positivo y pensar que estamos cada vez más fuera del problema. Sin embargo, si no mantenemos ciertos cuidados, pues puede empezar a haber otra vez eh, complicaciones, ¿no? Y creo que es importante todavía cuidarnos, porque si no, ¿sabes? Yo hago esta analogía, es como cuando te enfermaste de gripe o te enfermaste del estómago, te cuidaste 4 días, comiste sano, tomaste una dieta blanda, y de repente, ya que te sientes bien, medio bien, te comes unas carnitas o una cochinita pibil, ¿no? Pues puedes tener una recaída, ¿no? Lo mismo pasa epidemiológicamente, ¿no? Nos vamos cuidando, de repente soltamos todas las medidas, pues eso puede generar otra vez algún grado de complicaciones en algún punto. Y creo que al final, pues es como decía mi abuelita, como decía, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, ni cuidarnos demasiado en extremo, como si estuviéramos en los picos más grandes, pero tampoco relajar 100%. Y si la razón por la que no me quiero relajar un poco tiene que ver con esta inseguridad o ansiedad del síndrome de la cara vacía, pues hay que identificar lo que estoy sintiendo, trabajarlo y, si es necesario, buscar ayuda profesional. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.